La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. ¿Sabía usted que hay personas que están siendo resucitadas de entre los muertos cada semana aquí en nuestro propio país? ¿Extraño? No nos debe extrañar si entendemos que estamos hablando de una resurrección espiritual. Le suplico que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. En este texto vamos a estudiar acerca de esta resurrección espiritual que es posible únicamente en Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. La situación cambia por completo, de muerte a vida, cuando añadimos solamente un elemento. Este elemento es el amor de Dios. No recibimos vida por ser buenos, ni por algún mérito humano, sino por el puro amor de Dios. No hicimos nada para causar este cambio maravilloso. Ha venido solamente por razón del amor de nuestro Padre. Ni hicimos nada para causar que Dios nos amara tampoco. Al contrario, éramos sus enemigos cuando Él nos amó por primera vez. No es extraño, pues, que Pablo diga que es un amor que excede a todo conocimiento. Efesios 3, versículo 19. Nosotros nos habíamos apartado del camino de Dios, nos habíamos encaminado en otro camino, el de la muerte. Pero Dios, quien es amor, nos buscó, nos llamó por su mensaje de amor, el cual es el Evangelio de Jesucristo. Al oír nosotros ese llamamiento de Dios y obedecerlo, Él nos dio vida juntamente con su propio Hijo, y nos resucitó con Él, y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! Y nosotros deberíamos responder a su amor perfecto con obediencia a su voluntad. La nueva vida que Él nos ha dado en Cristo tiene que ser una vida de servicio a Él, por el amor que Él mismo nos ha mostrado. Hay un aspecto de esta vida nueva en Cristo que es digno de más consideración. Según el versículo 6 de Efesios capítulo 2, nos sentamos con Cristo en lo que es llamado los lugares celestiales. ¿Cuáles son estos lugares celestiales? ¿Cuál es ese cambio de lugares que sucede cuando somos resucitados con Cristo en el bautismo? Si tiene su Biblia abierta en el libro de Efesios, vamos a ver 4 textos más en esta carta que nos pueden informar acerca de los lugares celestiales. El primero es Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. También en el capítulo 1 y los versículos 20 al 21, hablando acerca del reino de Cristo, la palabra declara: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Luego, en el capítulo 3 y el versículo 10, el apóstol Pablo está discutiendo la obra de la iglesia y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El último texto es Efesios 6,
versículo 12, que declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido de la Biblia en cuanto a los lugares celestiales? Primero, la Biblia nos enseña que en los lugares celestiales hay toda bendición espiritual en Cristo. También es allí donde Cristo reina sobre las potestades espirituales. También los que son salvos por el amor de Dios viven en estos lugares, y es allí que la iglesia funciona y que sus miembros pelean contra las huestes espirituales de maldad. No es un lugar material, ni son las actividades allí materiales. Es un lugar celestial, o sea, espiritual. Es sencillamente la vida espiritual, la que no vemos, pero la que viven todos aquellos que son seguidores de Cristo Jesús. Es el reino de los cielos que está entre nosotros aquí en la tierra. El hombre material y natural no puede ver ese lugar y no puede recibir sus bendiciones, porque el hombre del mundo no entiende por qué el cristiano vive tan diferente, porque no se da cuenta que está más interesado en la vida espiritual que en la material. En los lugares celestiales tenemos nuevas bendiciones, nuevas responsabilidades y nuevas relaciones con Cristo y Dios. Sí, una vida nueva en Cristo. Pero se pregunta, ¿en qué base puedo recibir todas estas bendiciones? ¿Cómo puede un muerto ser resucitado a vida espiritual? ¿Cómo puede un pecador recibir la salvación? La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La única base de la salvación para el pecador es la gracia de Dios. La vida en Cristo es un don gratuito e inmerecido de Dios. No podemos ganarla, tenemos que recibirla de las manos del Dios de amor y misericordia. ¿Y cuál es el medio que Él nos ha dejado para recibir esta y todas sus bendiciones? La Biblia dice, por medio de la fe. Tenemos que confiar en Él, en su poder, en su amor mostrado en el Calvario. ¿Quiere decir que solo por creer en la existencia de Dios uno puede recibir vida con Cristo? En ninguna manera. Esto es lo que la Biblia llama una fe muerta, según Santiago 2:26. Nuestra fe tiene que ser una fe que hace lo que Dios manda, una fe obediente. Pero ¿será digno de salvación un pecador que obedece a algunos sencillos mandamientos de Dios como el arrepentimiento y el bautismo? No, nunca será digno de la salvación, porque la salvación es por gracia, no por buenas obras, ni siquiera por la fe. La fe y las obras que la demuestran son sencillamente el medio de recibir el don de salvación. Dios no nos debe nada, ni cuando creemos en Él, ni cuando obedecemos su evangelio, tampoco no nos debe nada. Él quiere regalarnos su don de la vida nueva en Cristo, pero por razones muy sabias. Él ha puesto ciertos requisitos para recibir ese don. Si no confiamos que nos va a bendecir cuando cumplamos lo que Él dice, no podemos recibir el don. Es como si yo quisiera regalar un caballo a un amigo mío. No le debo nada, pero le quiero dar este regalo. Sin embargo, yo le digo que para recibir el caballo, tiene que presentarse con su cédula en mi casa en tal día y tal hora. Al presentarse así como le he designado, con su cédula en mi casa en tal día y tal hora, ¿se hace digno de recibir el caballo? ¿O siempre es un regalo inmerecido? Claramente es siempre un regalo que el amigo no merece porque no le debo nada. Así es con el
don de Dios también. Tenemos que recibir su don por el medio que Él nos ha designado. Pero eso no quiere decir que ganamos la salvación por buenas obras. ¿Cuándo recibimos la salvación de Dios? ¿Cuándo somos resucitados con Cristo? ¿Cuándo recibimos esta vida en Él? La Biblia dice en Colosenses 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Es en el momento de nuestra fe y nuestro bautismo en Cristo que recibimos vida nueva en Él. Pero el bautismo no es la causa de nuestra salvación, es la gracia de Dios que causa nuestro perdón. No confiamos en el bautismo, confiamos, según lo que dice Colosenses, en el poder de Dios. Pero es en el momento del bautismo que la gracia de Dios nos salva por medio de nuestra fe en ese poder divino. ¿Qué relación pues tienen las buenas obras con esta vida nueva en Cristo? Bueno, la Biblia dice en Efesios 2, versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primeramente, las buenas obras son rechazadas como la base de nuestra salvación, pero esto no quiere decir que no tienen importancia. Son en verdad el propósito de nuestra vida en Cristo. La mano divina nos ha creado de nuevo en Cristo con un propósito en mente, el de andar en buenas obras. El cristiano no puede seguir los pensamientos humanos, tiene que seguir los de Dios. El Padre ha preparado un libro que contiene una lista de las obras que Él quiere que sus hijos hagan. Este libro es la Biblia. Y el cristiano necesita dedicarse a conocer este libro importante para que pueda hacer las obras que Dios ha designado. Porque si no, Él no está cumpliendo el propósito por lo cual fue creado en esta vida nueva en Cristo Jesús. Le invitamos a usted a tener vida nueva en Cristo mediante la obediencia al Evangelio de Cristo en el bautismo y a vivir esta maravillosa vida nueva en Cristo. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a la continuación de su programa Lea la Biblia. Julio Mejía está con ustedes en esta mañana. Por razones y circunstancias fuera de nuestro control, me encuentro solo y voy a compartir con ustedes un mensaje que es uno de los mensajes que a mí personalmente más me apasiona. Creo que si yo le preguntara a usted, mi estimado hermano y amigo, ¿cuál es el mandamiento más importante? O especialmente si le preguntara, ¿cuál es el primer mandamiento en la Biblia? Muchos de ustedes estarán pensando desde el punto de vista cronológico. Es decir, ¿cuál es el primer mandamiento de todos los mandamientos? El número 1 que se dio en la Biblia. Bueno, ustedes recordarán que allá en el libro de Génesis, cuando el Señor crea al hombre, y puesto que es al hombre a quien Dios le da sus mandamientos, el mandamiento número 1, en el orden, en el tiempo, el primer mandamiento que el Señor Dios dio, no fue, ya ve que muchos de ustedes están pensando, fue de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer mandamiento fue multiplicad, fructificaos y sojuzgad la tierra. Eso es lo que leemos ahí en Génesis capítulo 1. Increíble, porque yo sé que usted no esperaba eso. Algunos dirán que el primer mandamiento, incluso lo pensaron, es aquel que tiene que ver con Éxodo, cuando el Señor Dios, a través de Moisés, dio los 10 famosos mandamientos. Y el primer mandamiento, por supuesto, era saber que Dios era uno y no hacerse ídolos o imágenes de nada semejante a Dios o en el cielo o en la tierra. Pero una vez, y la Biblia lo relata, San Mateo nos lo dice en capítulo 22, en el versículo 34 en adelante,
Un fariseo se le acercó a Jesús y trató de tentarle. Viendo que había hecho callar a otro grupo, a una división de entre los judíos llamada saduceos, este fariseo le preguntó a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley. La misma historia la encontramos nosotros en San Marcos y en San Lucas también, y ahí se nos dice que se pregunta cuál es el primer mandamiento. Por eso usted va a encontrar que la respuesta del Señor Jesús es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Jesucristo agrega: este es el primer y grande mandamiento, el primero y grande mandamiento. San Mateo 22, 37 y 38. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestro deber como cristianos, déjeme decirle que no estamos promoviendo nosotros que usted no asista a las reuniones. Es más, usted tiene un deber de asistir a las reuniones, pero el primer mandamiento que usted tiene como cristiano no es asistir a las reuniones. El primer mandamiento que usted tiene como cristiano, por mucho que nos lo digan en las iglesias, no es ofrendar, mucho menos diezmar. El primer mandamiento ni siquiera es entonar alabanzas o hacer oraciones a Dios. El primer mandamiento en el sentido de importancia, no el número uno en el sentido del tiempo, cuál fue el primero que se dio, sino el primero porque es el mandamiento que está por encima de todos los demás mandamientos, es amar a Dios. Si usted es cristiano, lo primero que usted tiene que hacer en su vida para entrar en comunión y en una relación perfecta, ideal y adecuada con Dios es amar a Dios. Jesucristo dice que hay que amar a Dios con todo y con todo. San Mateo no nos da esta versión, pero San Lucas agrega, aparte de San Mateo, las fuerzas. Por lo tanto, Jesucristo dijo que había que amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y note usted, y yo no tengo el tiempo para explicar cuál es la diferencia entre corazón y alma, pero note usted que básicamente el Señor está pidiendo que le amemos con todo lo que nosotros somos, con todo el ser. Y no dice con parte de nuestro ser, no dice con parte de lo que somos, sino con todo lo que realmente somos. Ahora déjeme explicarle algo que yo creo que tiene bastante importancia para nosotros. El amor del cual Cristo habla es el amor ágape. Es el término que utiliza nuestra Biblia usualmente, ágape, para hablar acerca de este amor ideal. Y el amor ágape se diferencia de otros tipos de amores. Por lo menos en griego existen 3-4 palabras diferentes para traducirse al español con la palabra amor. Y 2 de ellas estoy yo seguro que se utilizan en la Biblia, y son la palabra fileo y la palabra ágape. Pero, por ejemplo, la palabra fileo habla del amor fraternal, habla del amor de familia. El amor que nos tenemos unos a otros porque crecimos juntos, porque compartimos un apellido, porque compartimos antepasados, porque tenemos una historia juntos que se remonta a un tiempo aún antes de nuestro nacimiento. Ese es el amor de la familia. Hay una unidad entre nosotros, hay un aprecio, un afecto entre nosotros que se conoce como el amor filial o el amor familiar. Pero el amor ágape es un amor que no tiene bases sobre las circunstancias ni históricas, ni las circunstancias de las acciones o de las palabras. El amor ágape existe porque existe. Y cuando la Biblia habla tanto del amor que debemos de tener hacia Dios, como del amor que Dios nos tiene a nosotros, habla del amor ágape. Tal vez una de las maneras más fáciles de explicar esto del amor ágape es usar las palabras que nosotros conocemos. Entonces tendría yo que hablar del amor incondicional, porque el amor ágape es el amor incondicional. De hecho, déjeme decirle que aunque una madre siente por su hijo el amor de familia, el amor fileo, una madre siente por sus hijos también casi siempre el amor ágape, porque es un amor desinteresado. Sí es cierto que les ama porque son sus hijos, eso es amor fileo, eso es el amor filial, pero también les ama tanto que está dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos, y esa actitud de entrega total y de sacrificio es el amor ágape, es decir, es el amor incondicional. Les ama, sean sus hijos buenos o sean malos. Ese es el amor con que Dios nos ve a nosotros. Ese es el amor que Dios pide de nosotros.
Pero este amor incondicional lo declara la Biblia, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, donde las Escrituras dicen: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, yo quiero que por favor note las palabras que utiliza aquí Espíritu Santo a través de San Pablo para describir a la humanidad. Primero nos declara débiles, significa que somos incapaces, que no tenemos fuerzas para resolver nuestros problemas de pecado. A esto se refiere la Escritura cuando habla de débiles. Al mismo tiempo dice que murió por los impíos. La palabra impío declara a una persona que se encuentra en rebeldía con Dios, una rebeldía voluntaria. En otras palabras, el texto está diciendo que cuando nosotros tenemos un problema moral, un problema espiritual, el problema de pecado con Dios, en primer lugar nosotros somos incapaces de resolverlo, porque somos débiles. Y en segundo lugar, nosotros no queremos resolverlo, porque somos rebeldes, somos impíos. Ahora, cuando usted trata con personas así, déjeme decirle que la mayoría de nosotros lo que hacemos es alejarnos de tales personas y rechazarles al mismo tiempo que ellos nos rechazan. Pero no es lo que dice el texto. Sin embargo, la actitud del Señor es totalmente diferente, porque Dios hace lo que nosotros no hacemos. Dice el texto, hablando de nuestra actitud, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Se da cuenta? Nosotros rechazamos a los malos y no estamos dispuestos a hacer nada por los malos, pero tal vez estamos dispuestos a sacrificarnos por un bueno. Pero el texto dice que a diferencia de nosotros, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme decirles algo que es impactante. Si la Biblia enseña que Cristo vino a morir, no por los santos, no por los judíos, no por los de la iglesia, porque ni siquiera existíamos, vino a morir, dice, por los pecadores. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, usted encuentra un relato impresionante. Hablando de las profecías que Dios habría de dar a través de Malaquías, dice: el Señor Jehová, vuestro Dios, ha dicho que nos ha amado. Y dice Malaquías que el pueblo pregunta: ¿en qué nos has amado? La Biblia responde: los he amado en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la iglesia de Cristo nosotros conmemoramos la Santa Cena, y usted sabe que la Santa Cena, el partimiento del pan y el tomar del jugo de la vid, es un memorial que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros participamos de este memorial, estamos recordando que nuestro Dios nos ha amado incondicionalmente. No porque éramos buenos, sino que a pesar de que no éramos buenos, sino pecadores, a pesar de que no podíamos resolver nuestros problemas, ni queríamos resolvernos, Él vino y nos presentó la solución de su amor. El amor ágape, el amor incondicional. Volvemos dentro de un momento. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Estamos de vuelta y hasta este punto, mi estimado amigo y hermano, hemos tratado de explicar brevemente lo que es el amor incondicional de Dios. El amor que no pide nada de nosotros para amarnos. Yo solamente quiero repetir rápidamente lo que dice el libro de Génesis allá en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando la Biblia habla del dolor que Dios experimenta al ver a su gente, a su creación en pecado, y viendo el deber que tiene de destruirlo.
Y la Biblia dice, le dolió a Jehová en su corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Amar significa sufrir. Y nosotros siempre le hemos causado sufrimiento a Dios. Siempre que pecamos, Dios sufre. Dios se ve afectado tremendamente por nuestras maldades. Con todo y eso, Dios no nos deja de amar. No importa cuánto dolor le causemos. Dios ama al incrédulo. Dios ama a la persona impía, a la persona débil. Dios ama a la persona hipócrita. Dios ama a toda persona. No hay pecado, y usted debe de saber esto. No hay pecado que sea tan grande que nos aleje del amor del Señor. Nada hay que haga que Dios deje de amar a su creación. Ese es el amor incondicional de Dios. Pero déjeme explicarle algo brevemente también. Pero también el amor de Dios es condicional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, San Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si es cierto que Dios nos ama tal y como somos, pero el amor de Dios tiene el propósito de transformarnos. El amor de Dios, cuando lo recibimos y lo aceptamos en nuestra vida, debe de cambiar lo que nosotros somos. Porque cuando entramos en esta relación, cuando yo recibo el amor de Dios, si usted recibe el amor de Dios, entonces usted va a amarle a Dios de regreso de la misma manera en que Él nos amó. Uno de los pasajes más hermosos de la Biblia es San Juan capítulo 21, cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, hablando con sus apóstoles, y especialmente la conversación con San Pedro. Usted sabe, este es uno de los capítulos, déjeme decirle, que me enseña maravillosamente que los hombres deben de cocinar. Porque dice la Biblia que Cristo Jesús tenía preparado desayuno para sus apóstoles cuando ellos vinieron a la orilla del mar de Galilea donde se encontraban pescando. Así que el mismo Jesucristo preparó un desayuno y que no hay nada de malo con que un hombre cocine. Bueno, pero en esta ocasión, en el versículo 15 de San Juan 21, Jesucristo hablando con Simón Pedro le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, note usted la pregunta de Jesús, ¿me amas? Sí, Jesús está diciendo que Él desea que le amemos, que Él quiere que le amemos. Entonces, el Señor nos ama, nos ha mostrado su amor al morir por nosotros, pero está esperando la respuesta adecuada del corazón del hombre, es amor hacia Dios. Entonces, el amor de Dios es incondicional porque nos ama tal y como somos, pero es condicional porque Él espera una respuesta. Él espera una respuesta de parte suya y de parte mía. Lo mejor que usted, estimado amigo y hermano, puede hacer realmente es comenzar a buscar en su corazón, en su mente, en su alma y en sus fuerzas la entrega de todo su ser a Dios, en todas las cosas, en todo momento, en todo lugar. Jesucristo le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El tiempo no me permite explicar mucho acerca del pasaje, pero en 3 ocasiones el Señor le pregunta a Pedro si le ama. Claro, en cada ocasión Pedro le dice que él conoce su corazón y el Señor reafirma a Pedro en su ministerio diciéndole, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y una vez más apacienta mis corderos. Entonces, lo que Cristo está diciendo es que si usted realmente ama al Señor, el amor hacia el Señor se va a demostrar en el servicio que usted haga. Ahora, muchas personas han comentado a lo largo de los años que el amor es como un fantasma del que todo mundo habla, pero del que nadie puede decir que lo ha visto porque no se ve. La Biblia, al contrario, dice que el amor sí se ha visto en el sacrificio de Cristo. Y la Biblia dice también que el amor que los cristianos le profesamos al Señor no son solo palabras. El amor que nosotros le profesamos al Señor no es un fantasma que no se ve, sino que es nuestra entrega total. Y se refleja también en nuestro servicio, en nuestra adoración, en nuestra comunión con Él. El tiempo que usted le dedica, el esfuerzo que usted hace, la voluntad con que lo hace, los pensamientos y los sentimientos que usted tiene, deben de ser un reflejo. Cada cosa, cada actitud, cada cosa que usted hace y la razón por la que la hace, cada palabra, lo que dice y por qué lo dice, deben de ser un reflejo del amor al Señor. Quiero compartir con ustedes tal vez uno de los versículos que han sido muchas veces ignorados en las Escrituras. San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, obviamente aquí habla de gracia y no de amor. Pero usted debe de entender que el amor de Dios es la manifestación de la gracia de Dios también. Es el motivador y también el fruto de la gracia de Dios hacia nosotros. Dios nos ama nada más porque sí. Y nos da su amor nada más como así, como un regalo gratuito, sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros lo hayamos ganado. Entonces, déjenme terminar de leer el texto. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, note usted que la declaración de San Pablo es esta: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero luego dice que la gracia ha significado para él mucho trabajo. En otras palabras, Dios nos da su amor como nos da su gracia sin que la merezcamos, sin que hagamos nada, incondicionalmente. Pero una vez recibido el amor, una vez recibido la gracia de Dios, estas tienen poder transformador y nos cambia. Yo le exhorto, estimado hermano y amigo, a que su vida realmente y nuestras vidas sean diferentes delante de Dios. Cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que hacemos, entreguémonos a una vida espiritual, moral, correcta, buena, a vivir cristianamente en medio de un mundo corrupto. Esta es mi invitación para ustedes. Escríbanos, llámenos para cualquier consulta, estamos para servirle. Dios le bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.